Hola Access Church, buenos días. Estoy muy contento de que se puedan unir a nosotros. Estamos haciéndolo un poco distinto con la esperanza de que podamos traerles algo esta mañana que sea útil para sus vidas. Yo sé que recientemente las noticias en las últimas semanas han sido tiempos difíciles, noticias difíciles, días difíciles, una temporada que esperamos que termine pronto. Si eres como yo, alguien me preguntó cómo estás y yo le dije, pues me estoy volviendo loco, ¿cómo estás tú? Y bueno, la verdad es de que no está muy lejos de la realidad. Es una temporada muy diferente y yo espero esta mañana traerte algo de la palabra de Dios que creo que te va a ayudar el día de hoy y esta semana, como todas las semanas. Trato de traer una aplicación de la palabra de Dios, así que si puedes inclinar tu rostro, orar un momento, queremos invitar la presencia de Dios de donde sea que te estés uniendo el día de hoy. Padre Dios, te doy gracias por el día de hoy, por cada persona que está viendo y escuchando el día de hoy. Oro para que los próximos minutos puedas silenciar nuestros corazones, que elimine las distracciones, que nos permitas en esta temporada escuchar de ti sobre todo y tu palabra, tu verdad y la aplicación de la verdad pueda ser aplicada a nuestras vidas. Necesitamos tu ayuda con eso y te pido que me ayudes estos próximos minutos a comunicar lo que tú has puesto en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Estamos en una temporada en la que no llueve aquí en Guatemala y he llegado al punto en el que estoy esperando a que venga la siguiente temporada y el, la calidad del aire se deteriora, se seca, es difícil en mí, en las alergias y todo eso. Y esto es algo que hago todos los años. Este es el número 14 que tomo una silla plástica, me siento en la cuadra a esperar que caiga la primera gota de lluvia y dejo que me moje. Y he pensado en eso durante muchos años, que cuando viene la temporada de lluvia, pareciera que la cae mucha lluvia en Escuintla y cuando ya viene aquí, viene también con unos truenos muy intensos. Entonces eso me ha animado a irme a sentar en la lluvia y dejar que eh, me recuerda esos sentimientos en este momento. Esta es la temporada, esta es la estación en la que vamos a permitir que llueva diariamente y en algún momento me canso también de esa estación de lluvia o temporada de lluvia y es así como yo vengo a 14 años ahora de este ciclo de temporadas o estaciones y he vivido lo suficiente y he caminado con Jesús lo suficiente para darme cuenta que también hay temporadas en la vida, hay temporadas en las que estamos caminando y las cosas están bien. Y también hay temporadas en las que hay dolor y temporadas difíciles, cosas que no sabemos, conversaciones contigo que he tenido. Yo sé que muchos de nosotros es ahí donde estamos ahora, esta mañana, donde no sabemos qué es lo que depara el futuro, donde hay dolor y continúa haciéndolo. Así que gracias por escuchar el día de hoy. Yo realmente quiero compartir de la palabra de Dios en esta temporada de una manera que creo que será útil para ti y para tu vida. Y quiero compartir contigo esta mañana de la Biblia The Message, el mensaje. Normalmente no cito esa Biblia, pero creo que esta mañana será útil tener una perspectiva diferente de la versión normal que normalmente lees y que puedes decir, ah, sí, yo he escuchado eso antes. Y así que veamos este mensaje fresco de la versión The Message y quiero que leamos de 1 Corintios 12 versículo 7. El apóstol Pablo escribiendo porque por la extravagancia de esas revelaciones y para que no se me subiera a la cabeza, yo había sido dado el don de una espina para mantenerme en contacto con mis limitaciones. El ángel de Satanás eh, hizo lo mejor de sí para hacerme sufrir.
al principio no pensé como un don y le pedí a Dios que lo removiera. Y luego me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi fortaleza viene en mi debilidad. Una vez escuché eso, yo estaba contento de que había sucedido, dejé de enfocarme en la espina y comencé a apreciar el don. Ahora tengo algunas limitaciones que las tomo con una mejor actitud. Estas limitaciones no me detienen, como abuso, accidentes, oposición, quebrantamientos. Solo dejo que Cristo tome el control. Así que mientras más débil estoy, es cuando soy más fuerte. Y en este pasaje, antes de esto, Pablo ha estado en una defensa de quién es él y como apóstol y está defendiendo su ministerio, su rol, y se está refiriendo en estos versículos tal vez más, tal vez conoces este pasaje de la espina en el cuerpo que él oró y para 3 veces para que se le quitara porque él no quería enfrentarse a esto, él no quería que eso fuera parte de su vida y aún así, después de orar 3 veces, él pensó que Dios le dijo, mi gracia es suficiente y eso es todo lo que necesitas. Y mi fortaleza viene en sí misma en la debilidad. Entonces la gracia es lo único que necesitamos. Y ha habido mucho debate por cientos de años, los teólogos debatiendo qué era la espina en el cuerpo, qué era lo que él estaba enfrentando. Y al final del día puedes pasar mucho tiempo investigándolo y tal vez tengas tu propia conclusión y aún así la verdad es de que nadie realmente sabe. Pero lo que sí es cierto es que todos los que estamos escuchando el día de hoy, y me incluyo yo, es que todos tenemos una espina o más en el cuerpo. Y tal vez seas como el apóstol Pablo que oras para que sea removido. Es una temporada como la que estamos ahora en las últimas semanas en las que también es posible que hayas orado diciendo que Señor, por favor, quita esto, es algo en lo que no quiero enfrentarlo, esta situación en la vida, pero no es una tribulación, no es algo que yo quisiera enfrentar en este momento, así que Señor, quítalo. No quiero pasar por esto. Yo creo que muchos de ustedes han dicho cosas como esa. Y está bien, o sea, que oren así y tener ese tipo de oración, pero también nos vamos a encontrar con el hecho de que no se va a ir, no se va a quitar, de que Dios está realmente permitiendo lo que estamos viviendo en esta temporada en la que yo quisiera que fuera diferente, yo quisiera que pudiéramos estar sentados en el mismo lugar en este momento, que pudiéramos intercambiar un apretón de manos o un abrazo y no tener este distanciamiento social, pero esto es lo que estamos viviendo el día de hoy. Y si yo no hubiera escuchado las noticias que he escuchado las últimas semanas acerca de mis circunstancias y de las tuyas, hay cosas que yo como quisiera cambiar para que se fueran y aún así no es en donde estamos, no es en lo que estamos viviendo en este momento. Yo creo en un Dios grande y mientras escucho tus necesidades y yo realmente oro y te animo a que hagas lo mismo confiando en un Dios que es lo suficientemente grande para sanar toda enfermedad y Él es lo suficientemente grande como para restaurar lo que ha sido perdido si has perdido económicamente y Dios puede y lo va a restaurar. Es mi oportunidad para caminar en fe y confiar en Él, un Dios que ha sido fiel, y te animo a que hagas lo mismo. Pero la cosa es de que aun si no hace lo que yo le estoy pidiendo que haga, lo voy a adorar de todas maneras, basado en quién es Él, no lo que Él hace. Y eso, allí es donde he encontrado a Dios. Y me he dado cuenta que algunas veces cuando pensamos que porque algo es difícil, de alguna manera pensamos de que Dios no está en eso, de que no es verdadero. Vemos en el Nuevo Testamento el 100% de los líderes en el Nuevo Testamento experimentaron dolor y pérdida y dificultades. Y yo podría decir lo mismo también porque es parte de mi historia y me imagino que es parte de tu historia.
Así que decir que porque las cosas son difíciles no está Dios en eso, eso no es cierto. Quiero caminar con ustedes a través de las escrituras para que podamos fundamentarlo. Y en Mateo capítulo 14, en el versículo 22, vamos a compartir de la versión internacional, de la nueva versión internacional, Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Y los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Quiero que notes que Jesús ha enviado a sus discípulos adelante y las escrituras dice que Jesús hizo que se subieran y que se adelantaran y los pone en una situación en la que están en un bote y Jesús no está con ellos y las olas han venido y los vientos han venido y esto se convierte en la circunstancia, en la situación. Ellos están, mientras vamos a seguir leyendo, están con terror, tienen miedo y Jesús camina con ellos sobre el agua, pero lo que me llama la atención a mí es que Jesús los hizo subirse a la barca. Él sabía que esto iba a suceder, él sabía hacia dónde iba esto y aún así Jesús hizo que se subieran a esta barca. Ellos estaban en una tormenta basado en la obediencia, no en la desobediencia. Y eso es muy importante que lo sepamos, porque ellos estaban haciendo exactamente lo que Jesús les dijo que debían hacer, y aún así se encontraron en una situación en la que estaban con terror, con miedo, y eso, ese era el lugar donde Jesús les había dicho que fueran. Podría ser que Jesús nos podría enviar a nosotros también a una tormenta, porque en esa tormenta vamos a experimentar algo que no sería producido en aguas tranquilas. Y en este capítulo vemos que los que estaban en la barca lo adoraron diciendo verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Es la primera vez que esto es dicho. Por esta circunstancia que es producida en ellos hay adoración. Que aquellos que están en el bote dijeron verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Esa adoración no hubiera sucedido en unas aguas que estuvieran calmadas, porque lo que experimentaron, donde la obediencia, algo se cumplió en ellos que no se hubiera alcanzado si hubieran estado en aguas calmadas. Y tal vez la tormenta en la que estás ahora mismo, la que estás experimentando, es la misma tormenta que tiene el potencial de hacer algo grande en ti, algo que mientras estás caminando obediencia, tal vez algo está sucediendo en ti, algo que Dios está haciendo en ti, y eso va a producir algo maravilloso, algo que no hubiera sucedido si no hubiera sido producido, si no estuvieras caminando a través de una tormenta dolorosa en este momento. Y otro pasaje que es también importante que lo notemos está en Juan capítulo 9, en los primeros 3 versículos. Y así que pasó y vio un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, ¿quién pecó, él o sus padres? Porque él había nacido ciego. Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Y sabes, lo que asumieron los discípulos no es que solo están preguntando, sino que se puede asumir de que sí, obviamente alguien tuvo que haber pecado. Ya, porque ¿por qué habría nacido él ciego si no fuera por sus padres? Y eso es algo que podemos asumir muy fácilmente, es algo que es, se asume comúnmente incluso el día de hoy, lo escucho muy seguido aquí en Guatemala, de que se asume
de que algo no te está funcionando y que seguramente es por motivo de pecado. Y es una buena pregunta que se puede hacer, pero también lo más probable es que no tenga nada que ver con pecado. La respuesta de Jesús es posible que sea la misma para ti, de que nadie ha pecado aquí, ni él ni sus padres, sino que esto sucede para que la obra de Dios se pueda mostrar en su vida. Y esta ceguera no estaba basada en desobediencia, sino en obediencia. Es decir, que Jesús lo utilizó para elevar alabanza de parte de los que estaban preguntando. Y es importante que notemos que no importa en dónde estés o que estés experimentando, y sí es una buena pregunta de hacer, de decir, hey, ¿será que hay pecado en mi vida aquí? ¿Será que es el fruto de eso? Y sí, podrías ver eso y decir honestamente, no, no se trata de eso. Y aún así me encuentro a mí mismo en circunstancias o así como Pablo está pensando en un aguijón en la carne, eh, las circunstancias que quisiéramos que cambien. Y nos encontramos en medio de eso y es lo que hacemos en estas circunstancias. Podría ser caminar en obediencia, no en desobediencia. Y vemos lo que Dios puede hacer a través de eso. Pero algo sucede con perseverancia en estas circunstancias y perseverar en esta temporada que nos trae a la madurez. Y Jesús nos dice que Él cumple cosas en nosotros a través de nuestro dolor y las tribulaciones. Pero cada vez que entramos en circunstancias dolorosas, es posible que querramos presionar el botón para ser extraídos y yo quiero, y tú dices, bueno, no, estas circunstancias no me gustan y me quiero salir de esto. Y sí, podría ser que donde sea que te encuentres en este momento, las circunstancias, bueno, la mejor pregunta sería, Dios, ¿qué estás tratando de hacer en mí en estas circunstancias? Yo no estoy viendo a los demás primero, sino estoy viéndome a mí mismo. Dios, ¿qué quieres hacer en mí a través de estas circunstancias? Porque yo sí quiero madurar. Yo sí quiero ver mi vida y ser testigo de ser más como Jesús y pasar un par de décadas siguiéndolo y encontrarme con que yo, el resultado, aunque yo no quiera pasar por esas tribulaciones, me doy cuenta que Dios está obrando en mí, que mi fe está creciendo, que mi dependencia en Él ha incrementado. Y hay una madurez, un proceso de maduración que se da de la fe en estas circunstancias. Y quiero que regresemos a la Biblia del mensaje y que veamos Santiago capítulo 1 versículos 1 al 4. Y quiero que veamos The Message otra vez porque quiero que veamos esto de una manera diferente. Es un pasaje que es muy popular para muchos, pero quiero que veamos algo diferente aquí y consideren considérenlo un verdadero regalo, amigos, cuando las pruebas y los desafíos vienen de todas partes. Sabes que bajo presión tu vida de fe es forzada a la intemperie y muestra sus verdaderos colores, así que no intentes salir de nada prematuramente. Deja que haga su obra para que seas maduro y estés bien desarrollado, no deficiente de ninguna manera. ¿Y no es así como debería de ser? Estas circunstancias incómodas en las que estamos pasando, donde dices, ah, no, a mí no me gusta esto. Santiago está diciendo que es debajo de esta presión y desafío, que esto fuerza nuestra fe a crecer y muestra sus verdaderos colores. Así que no intentes salir de esto prematuramente, porque lo maduro es más bien preguntar, Dios, ¿qué es lo que estás tratando de hacer en mí y en mi vida en este momento? ¿Qué estás tratando de decirme? ¿Cómo es que yo puedo madurar? ¿Cómo es que yo puedo perseverar en las circunstancias, en esta situación y celebrarlo? Porque yo sé que esto dirige hacia la madurez. Es una cosa difícil de hacer, tal vez, pero realmente apreciarlo nos toma cierto nivel de madurez, esas acciones de acercarnos de esa manera, porque no nos podemos enojar, nos podemos asustar, nos podemos llenar de miedo y es interesante lo que puede desarrollarse y lo que podemos testificar si realmente perseveramos y permitimos que la madurez haga su obra.
Y quiero que regresemos a la nueva versión de Internacional, la segunda de Corintios 4. En segunda de Corintias 4 y por los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, producen una gloria eterna que vale muchísimo, más que todo sufrimiento. Así que nos fijamos en lo visible, perdón, no nos fijamos en lo invisible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Y miren, algunas veces para que podamos apreciar una temporada, tenemos que tener una perspectiva eterna, tenemos que poder ver a lo que Pablo nos dice aquí que no se ve. Nuestra vida es como un vapor, es un tiempo muy corto, pero la eternidad es muy larga y no siempre lo vemos. Es más fácil ver en nuestras circunstancias presentes y solo ver la vida, nuestro caminar, nuestra fe a través de un telescopio muy limitado y un tiempo de vida muy corto, pero cuando apreciamos lo que dice Santiago, este proceso de maduración eh, toma esta visión eterna de nosotros como seguidores de Cristo, hemos dicho sí a Jesús y estamos caminando mucho más en esta vida y estamos contando que es una obra que los que están alrededor nuestro se van a dar cuenta de cómo reacciono, cómo camino en medio de esto. Mis hijos, mi esposa y la familia cercana, incluso los amigos cercanos, estamos conversando, estamos hablando y están viendo cómo es que estamos enfrentando todo esto. Qué oportunidad. En donde sea que estés y lo que sea que estés haciendo el día de hoy, están los que están alrededor tuyo, que están tomando nota. Y mientras te ven aceptando y enfrentando esto y diciendo, Dios, ¿qué estás haciendo en mi vida? ¿Qué es este proceso de madurar? Y están viéndote cómo es que tú caminas a través de todo esto, cómo es que tú reaccionas y cómo vas a administrar cada cosa. Así que los que no tienen un Dios, estos son tiempos en los que el Espíritu de Dios obra en sus corazones y en su vida para traer, eh, para que se den cuenta hasta cierto nivel en el que se den cuenta qué es lo que está haciendo Dios en su vida personal, considerando su fe. ¿Será que esto es real? ¿Será que es algo que yo debería de tener en mi vida de fe? Entonces les da esa conciencia a esas personas. Bueno, y eso de en la virtud de estos pasajes que hemos visto, vemos que tus dolores y los míos no son de vale, sino que están produciendo algo en mí, está produciendo algo en ti. Y te animo el día de hoy a que seas paciente, que esperes en el Señor, que, que realmente preguntes, Dios, ¿qué es lo que estás haciendo en mí, en esto? Y quiero madurar, quiero continuar siguiendo a Jesús y ser usado en el reino de Dios. Y aunque esta temporada es dolorosa, sí, fue dolorosa para Pablo, estos pasajes que vimos, él oró 3 veces para que este aguijón de la carne fuera removido, él no quería hacerlo, él no quería enfrentar eso, pero luego nos dice que está bien que oremos por eso y decir, remuévelo, ya no quiero pasar por esto, sí está bien, pero el aguijón, ya sea que sea removido o no, eh, es más bien que vamos a seguir adelante más bien. Y es donde Pablo da este ejemplo. Y él termina escribiendo 13 libros del Nuevo Testamento y la mayoría de estos fueron escritos después de hablar de este aguijón. Y él siguió de todas maneras avanzando, haciendo a un lado este aguijón y él decía, bueno, voy a confiar en Dios de todas maneras. Entonces, aunque no quite mi aguijón, aunque no cambie las cosas, aunque Él no haga lo que yo le pido, eso no cambia el hecho de que yo estoy confiando en mi Dios, que todo le es posible. Así que amigos, familia, Access Church, eso es lo que los quiero animar el día de hoy. Que tenemos que seguir presionando, avanzando. Reconocemos que el dolor
y que estamos orando para que se quite el dolor, pero cualquiera que sea tu circunstancia el día de hoy, quiero animarte a que puedas sostenerte de Cristo Jesús, que te sostengas de tu relación con Cristo Jesús, que puedas caminar con Él, que confíes en Él, y estamos confiando en ti, oh Dios. Y en tiempos como este, nuestro dolor tiene el potencial de hacer un par de cosas. Puede que te paralice, o porque el enemigo es muy bueno para aprovecharse del dolor que estás sintiendo y crear una diversión, perdón, crear una distracción y hacerte caminar hacia la dirección opuesta. Y eso es una tentación que el enemigo utiliza como herramienta, pero el dolor, por otro lado, también nos puede propulsar, nos puede lanzar. Tal vez alguien está en la vida donde Dios lo está llamando a algo que es mucho más grande y has estado luchando con ese llamado. Y tal vez en este momento estás considerando, tal vez esta es mi oportunidad, tal vez esta es el punto en la vida donde tengo que decidir servir a Dios y Dios quiere hacer algo especial en tu vida y Dios te está llamando a hacer algo, te estás llamando a confiar en Él. Y esta es tu oportunidad y es lo que tú puedes hacer. Y como compartía la semana pasada, esta temporada, esta estación va a estar marcada en tu vida, toda tu vida. Nunca se te va a olvidar la cuarentena del 2020, pero también puede ser ese tiempo en el que sea parte de tu historia y que digas, fue aquella temporada en la que Dios me llamó la atención y cambió la dirección de mi vida, me influenció y mi esposa, mis hijos y mis nietos, por lo que Dios hizo en mí y en esa temporada. Así que puedes orar conmigo. Padre Dios, te agradezco el día de hoy por cada persona que está escuchando, te agradezco por cada persona y te agradezco, Dios, por que donde sea que nos encontremos en este momento, la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué quieres hacer, Dios, en mí? Así que yo me estoy preguntando eso, Señor, y estoy animando a todos los que escuchan que se pregunten qué es lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Y por eso es de que nos estás llamando a dar el siguiente paso. Y te pido que nos des la valentía para responder, sabiduría. Dios, danos la valentía, tal vez para hablar con alguien. Tenemos pastores online en este momento que están a la espera para escuchar. Y tal vez alguien necesita expresarse o que quiere venir a la fe o tomar esa decisión de que Dios ha estado hablando en su vida y le estoy diciendo sí a Dios, que le quiero seguir a donde sea que Él me está llamando. Es una decisión importante. Y Dios, estoy confiando que por tu espíritu estás trayendo personas a la vida en tu palabra el día de hoy para conectar el siguiente paso de fe y de confiar en ti. Jesús, te amamos el día de hoy. Sé magnificado, sé glorificado en la vida de Access Church y de todos aquellos que están escuchando el día de hoy. Oramos en el nombre precioso. Amén y amén. Gracias, ten una gran semana y esperamos verte la próxima semana en el domingo de Pascua mientras celebramos a nuestro Dios resucitado, a nuestro Señor resucitado. Estaremos tomando la Santa Cena, así que estén listos, tengan pan, jugo y vamos a dirigirlos en la Santa Cena. Así que únanse a nosotros y tengan una buena semana. Gracias amigos por haberse unido. Fontaine, gracias por ese mensaje y por ese mensaje maravilloso que tuvimos esta mañana. Y es maravilloso habernos juntado, y así como estamos, aunque no estemos físicamente juntos, es maravilloso saber que todos están en sus hogares, en el país, en la ciudad y en el mundo, conectándose bajo el nombre de Cristo Jesús. Sí, y eso, si tú pudiste conectarte, recuerda que hay diferentes lugares en el mundo donde todavía no pueden hacer lo que estamos haciendo, de compartir este mensaje así como nosotros lo hicimos. Así que comparte este mensaje en Facebook, envíaselo a personas que no han tenido la oportunidad de reunirse esta mañana y tener este servicio de parte de Dios. Así que si puedes hacer esto, conéctate y queremos orar por ti. Así que escríbenos, no solo termines esto sin antes escribirnos, envía un mensaje privado, pero tenemos un equipo listo para orar por tus necesidades y tus peticiones. Así que no dejes que pase el tiempo, porque queremos orar juntos y ver la mano de Dios moverse en cada situación. Recuerden que donde sea que estén, somos la iglesia. Así que Dios te bendiga, ten una semana maravillosa y te veremos pronto. Les amamos.
intérprete ha sido Otto. En este momento hemos finalizado la transmisión. Es posible que la aplicación pida su opinión acerca de la calidad de esta interpretación. Pueden colocar una estrella o 5 estrellas y un comentario para que podamos mejorar. Gracias, hasta la próxima semana.